Y bien, hoy el Poder Ejecutivo envió al Congreso el proyecto de presupuesto anual para el próximo año. Y bueno, el presupuesto del próximo año son 142.472 millones de soles, 20% del PBI. Supone un crecimiento nominal del presupuesto de 4.7%, o sea que en términos reales es menos, será pues como 1 y pico por ciento. En fin, el déficit máximo será 2.5% del PBI, en concordancia con la modificación con la ley que se acaba de aprobar. Se acaba de aprobar una ley en el Congreso que, digamos, suaviza la reducción del déficit fiscal que debe haber en los próximos años. Este año se dice que terminaríamos en un 3% de déficit, ahora estamos en 3.3%, pero el próximo año se reduciría hasta 2.5%. Antes estaba previsto reducirlo a 1.5%, en fin. Estamos con Waldo Mendoza, que es presidente del Consejo Fiscal del Estado, que emite opinión precisamente sobre el nuevo marco macroeconómico multianual que ha sido justamente revisado recientemente para adecuarlo a esta ley que se acaba de aprobar. Waldo, buenas noches, ¿qué tal? Buenas noches, Jaime, un gusto estar contigo. Bueno, tenemos unos cuadros que tú nos has enviado, quizás podemos comenzar por ahí para hacer una exposición rápida y ordenada. A ver, tenemos... Sí, lo primero que hay que decir es que la evolución de los gastos y los ingresos son como se muestran en la lámina. Los ingresos hacia el año 2013 estaban creciendo a 15% al año, ahora están cayendo a un ritmo de 6-7%. Los gastos casi no crecían hacia el 2011, crecieron como a 15% en el 2013 y actualmente siguen haciendo a un ritmo de 6%. Lo que muestra ese cuadro es que esa trayectoria de gastos sistemáticamente creciendo por encima de los ingresos no puede continuar. Pero está disminuyendo el gasto, según eso. La tasa de crecimiento... estamos hablando de la tasa, eso es la tasa. Es la tasa de crecimiento. La tasa de crecimiento, ya. Así es. Claro, variación porcentual real anual. Ya, claro, la tasa de crecimiento del ingreso está en menos 7% y el gasto en 5%, de tal manera que la brecha se está ampliando. Ampliando, de acuerdo. Siguiente, por favor. La siguiente lámina nos muestra cómo ha evolucionado el déficit fiscal, la diferencia entre los gastos y los ingresos. Teníamos un superávit importante hacia el 2012, por encima del 2.3% del Producto Bruto Interno, y ahora tenemos un déficit de alrededor de 3% del PIB. De más 2% hemos pasado a menos 3%. Bueno, está en 3.3 acumulado el último año, ¿no? En este momento. Terminaremos alrededor del 3% del Producto Bruto Interno, que es un déficit parecido al del principios de este siglo, ¿no? Pero a principios de este siglo, claro. Estamos hablando del siglo XXI, sí. Entonces yo estoy todavía situado en el siglo XX. Pero, de acuerdo, pero ¿será posible? Porque normalmente en la segunda parte del año el déficit se incrementa y ahora vamos a tener que reducirlo. ¿Cómo se va a reducir? Es probable que terminemos alrededor del 3%, tal como lo proyecta el marco macroeconómico. Eso lo proyecta. Bueno, vamos a ver qué cosa reduce. Bueno, el marco dice que efectivamente se va a reducir por efecto de un incremento de la demanda, va a haber una cierta reactivación, yo no sé. Hay esa expectativa sobre la que podemos conversar. Ya, siguiente. La siguiente lámina nos dice: los gobiernos hacen o bien política fiscal contractiva o bien política fiscal expansiva para contribuir a la economía. Este gobierno ha hecho política fiscal expansiva, los números positivos nos dicen eso, en el 2013, 2014, 2015 y 2016. En un país es imposible que un gobierno haga 10 años de política fiscal expansiva porque los recursos no son ilimitados, ¿no? Además, uno hace política fiscal expansiva cuando la actividad económica está débil, para ayudarla a que regrese a su nivel normal, potencial, ¿no? Entonces, esta es otra información importante. Ya tenemos 4 años consecutivos de política fiscal expansiva. Ahora, yo no entiendo cómo ha habido política fiscal expansiva si la inversión pública ha caído. Por ejemplo, el año pasado cayó no sé qué, un porcentaje importante. Ha sido una política fiscal expansiva basada fundamentalmente en los tributos. Recordemos que el impuesto a la renta se redujo en el año 2014. Por ahí ha venido la expansión fiscal. Y por último,
Y el gasto corriente, me imagino, también se incrementó. También. Y por último, los gastos, los ingresos, el déficit, finalmente se materializan en la deuda pública, ¿no? Ya. En términos de deuda pública, en términos de comparación internacional, estamos muy bien. En América Latina, solo Chile tiene una deuda pública mucho más baja y en el mundo debemos estar entre los 5 con deuda pública mucho más baja en el mundo. Así que por ese lado no hay mucho motivo de preocupación. Sin embargo, la tendencia decreciente que se inició en el 2003, teníamos casi 50% de deuda pública, llega a su piso en el 2013 y ha empezado a subir desde el 2014, ¿no? Entonces, no es todavía una cifra preocupante, pero sí estamos claramente en una fase en donde ya ha empezado a crecer ese endeudamiento público con respecto al PIB. Ese es el panorama fiscal general, ¿no? Digamos que el enfriamiento mundial, el contexto internacional adverso que empezó en el 2011, ha debilitado el poder de la política fiscal. Hace 5 años el poder de la política era alto, había superávit, la deuda estaba bien bajita. Después de 4 años de política fiscal expansiva, ese poder ya no es infinito, ¿no? De acuerdo. Ahora, el nuevo marco macroeconómico multianual, es decir, la revisión que han hecho recientemente, a partir de la ley que se aprobó, que permitió suavizar la reducción del déficit en los próximos años, prevé que el déficit este año va a ser de 3%, como mencionabas. Estamos ahora en 3.3. La primera pregunta es cómo van a reducir de 3.3 a 3, cuando normalmente en la segunda parte del año hay más gasto. El 2017, 2.5, menos 2.5, el déficit de 2.5. Antes estaba previsto 1.8, ¿no? El 2018, menos 2.3, 2019, menos 2 puntos. Es una caída muy, muy gradual del déficit. Ahora, al mismo tiempo se está planteando reducir, por ejemplo, en 1% el IGB y algunas otras reducciones en el impuesto a la renta para las pymes. No sé exactamente hasta qué nivel, todavía no están bien detalladas las medidas. ¿Esto es viable? 2 comentarios sobre tu pregunta. Uno, esta trayectoria de déficit fiscal que cae poco a poco es de hecho mucho más realista que el que propugnaba el marco multianual. Nos pronunciamos en ese sentido en el comentario que hicimos al marco de abril. Entonces, esta trayectoria nos parece razonable, más realista, ¿no? 2, en el marco lo que han hecho es una proyección pasiva. Una proyección pasiva significa que si las cosas siguieran más o menos como hasta ahora en materia de política fiscal, no han proyectado la reducción del IGB, no han proyectado otros cambios tributarios. ¿No han proyectado la reducción del IGB? La proyección no dice explícitamente eso y nos parece que no lo tiene, porque si no el comportamiento de los ingresos sería sustantivamente distinto. Así que seguramente con las facultades que el gobierno va a pedir al Congreso, allí posiblemente planteen esos nuevos temas y seguramente esos números tendrán que ser reajustados. Pero el marco como está actualmente no considera la reducción del IGB. Pero ellos acaban de reajustar estos números, es decir, acaban de aprobar la ley planteada por el propio Ministerio de Economía para aumentar el déficit a 2.5%, de 1.8 a 2.5% el próximo año, por ejemplo. Entonces, ahí ya están considerando, ellos tienen que estar considerando los efectos de las medidas que van a proponer. No, de eso sí estoy seguro, porque leí línea por línea el marco y no hay una política tributaria todavía anunciada en este marco macroeconómico. Porque si no hubieran, las proyecciones serían distintas, ¿no? No, pero hablan de la reducción de política regulatoria pro formalización mediante la institucionalización de una entidad encargada, reducción de barreras a la formalización, reducción de costos para hacer negocios y mayores beneficios de ser formal, simplificación tributaria. ¿Qué significa eso? Mejora en la calidad de la protección al trabajador, reforma previsional, acceso al crédito, entre otros. En fin, eso es claro, no entran, no dicen con nombre propio reducción del IGB, pero de repente estará contenido dentro de alguna de esas cosas. No puede, porque un número tan grande como el IGB
tendría que manifestarse en la proyección, y la proyección es consistente, es sin IGB. Entonces de aquí se desprende que están esperando que el Congreso no acepte esta reducción del IGB. Habría que preguntar al ministro Torne, pero en la proyección puedo asegurarles que la reducción del IGB no está contemplada aún. Ahora, ellos consideran que la reducción al 3% del déficit este año, de 3.3 a 3, es la reducción, este ajuste que se va a producir principalmente gracias a un incremento de la demanda, de la actividad económica, gracias, en fin, a las medidas que se empiecen a tomar. Y hay un par de razones más que ya no recuerdo cuáles son, pero ¿esto es así? El 3.3 que mencionas no es exactamente el déficit fiscal del primer semestre del año. No, el déficit acumulado del último año, según el BCR. Sí, es un promedio móvil que arrastra desde el 2015, entonces no es exactamente el déficit fiscal del primer semestre del año, entonces no tienen que hacer un ajuste para alcanzar el 3%, es una cosa un poco estadística, no veo que tengan mucho problema en alcanzar la meta de 3% para este año. Ajá. ¿Y para el 2.5 para el próximo año? Con el 2.5 hay no veo problema en que también ese déficit sea alcanzado, asumiendo que no hay ningún cambio en política tributaria, tal como el marco supone. Si hacen un cambio en política tributaria hay que rehacer las estimaciones, ¿no? Pero ese 2.5% tiene un pequeño problema, que es un poquito técnico, pero vale la pena explicar. La ley de fortalecimiento de la responsabilidad de transparencia fiscal tiene una forma de operar de tal manera que se calculan ingresos de largo plazo y se calculan gastos de largo plazo, que no fluctúen demasiado. Esa norma en la práctica ha sido modificada porque el gobierno ha aprobado una ley donde, junto con modificar la trayectoria, dicen que la norma que rige para el 2017 es que el gobierno no debe tener más de un 2.5% de déficit. ¿Qué significa eso? Si por algún motivo los ingresos se cayeran un montón, exageremos, los gastos tendrían que caerse también un montón. Y si por algún motivo los ingresos suben un montón, los gastos también podrían subir un montón, porque la norma es el déficit. Ese es un problema porque hemos vuelto a la manera procíclica de hacer política fiscal. El fisco debe operar, debe tener una trayectoria, el gasto debe tener una trayectoria a largo plazo para que no haga así. Porque si el gasto se moviese al ritmo de los ingresos, el gasto haría así, los presupuestos harían así. Y ese es un tema que seguramente... Es decir, han eliminado este concepto del déficit estructural. Lo que pasa que en el proyecto de ley dicen las normas de presupuesto, de endeudamiento, etcétera, 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 se rigen por la meta de 2.5%. Y han eliminado lo que decía la ley anterior. La ley anterior decía, las normas de presupuesto, endeudamiento, etcétera, se rigen por la ley estructural. Hay un tema que seguramente va a ser motivo de discusión en las próximas semanas porque probablemente el Ejecutivo esté pensando mandar un proyecto de ley que modifique la ley de responsabilidad actualmente vigente. Ahora, digamos, en las estadísticas, en el cuadro de principales indicadores macroeconómicos que está en el marco macroeconómico multianual, sí consideran, hay el resultado económico sobre el cual se basa lo que estamos hablando, pero también hablan del resultado económico estructural, que cuando el resultado económico este año es menos 3, es decir, el déficit es de 3, el estructural es de menos 2.4. Sí. Yo no entiendo bien la diferencia, pero y el próximo año, en lugar de ser 2.5, el déficit estructural sería de 2.2. Sí, en la ley lo dicen con claridad, es una guía ex ante. Pero la ley, el presupuesto se hace con el déficit de 2.5%. Es como si la guía no existiese en la práctica. Ya, de acuerdo. Ahora, ellos están planteando una recuperación de la economía del 5% el próximo año, es decir, un crecimiento... 4.8%. 4.8%, ¿no? Porque hay un rebote en la confianza empresarial, hay unas medidas de destrave de la economía, de desregulación, etcétera, y la propia formalización de la economía, que aquí la consideran también
en fin, un conjunto de medidas, de reformas que van a llevar a que el crecimiento sea 5% según ellos, o 4%, casi 5% el próximo año, y de esa manera van a lograr que el déficit no sea tan grande, porque al mismo tiempo están aumentando, se supone, aunque el presupuesto del próximo año solamente incluye un incremento, es un incremento de 4.5 en términos nominales, entonces será 1.5 más o menos en términos reales. O sea que tampoco es un incremento muy grande, ¿no? No. A ver, en el comentario que el Consejo Fiscal hace sobre ese tema del crecimiento económico, consideramos que el 4.8% nos parece optimista. Ajá. Basado en lo siguiente. Uno, es la proyección más optimista entre todas las existentes en el mercado. Por ejemplo, el Fondo Monetario Internacional espera un 4.1% de crecimiento para el 2017. El Banco Central, cuyas proyecciones son en general bien hechas, espera un 4.3%. Y el MEF es el único que tiene una cifra de crecimiento esperada tan alta para el 2017. En el marco sustentan eso en el hecho de que, dado que hay un nuevo gobierno, dado que este gobierno ha generado muy buenas expectativas, los espíritus animales de los inversionistas habrían despertado, y eso sería fundamentalmente lo que conduciría a este 4.8%. Indican también que el efecto del destrave contribuiría a eso, y yo tengo mis dudas. He estado conversando con José Gallardo, el anterior ministro de Transportes, quien se dedicó a destrabar proyectos por 15 horas al día durante 2 años y medio y avanzó a un ritmo razonable. Veo difícil que se avance mucho más rápido que eso, así que... Bueno, ya, pero en fin. Ya destrabaron la carretera a Ica. Han destrabado el proyecto Maje-Sigua, se supone, y están destrabando algo de la línea 2, en fin. Esperemos. Vamos a ver. Esperemos. Pero todo digamos, depende de la voluntad. Yo creo que, digamos, Martín Vizcarra, Gallardo es un gran intelectual, es un muy buen economista, pero no sé si es un hombre muy ejecutivo, ¿no? Pero habría que ver. Lo veremos en un par de años. No, pero Vizcarra se supone que sí es un ejecutivo. Vamos a ver, pues. Y eso es, pero sí, la proyección del MEF es la más alta entre todas las que yo conozco. De acuerdo, sí, pues, en fin. Vamos a ver, pues, quizás vamos a tener que invitar al ministro de Economía para que nos explique estas cosas. No sé si hay algún comentario adicional que quisiera formular sobre esto. No, simplemente decir que la trayectoria del déficit fiscal planteada nos parece más razonable que la trayectoria anterior, que era exageradamente ajustada. Nos preocupa que la regla fiscal se modifique, porque esa regla fiscal estructural es una regla a la que han convergido los países más desarrollados, Chile, Colombia. Es como en el campo de la política monetaria, que el anticuado meta monetaria dio paso a la meta inflación. La regla estructural también es parte de la modernidad. Nos preocuparía que se retroceda. Pero según esto, por ejemplo, para terminar, según este cuadro de principales indicadores, esto significaría que este año el déficit no debería terminar, eso es lo que no entiendo, en 3, sino en 2.4. El déficit fiscal estructural. Pero ¿eso qué significa, digamos, en términos de en cuánto realmente debe terminar el déficit? A ver, tenemos gastos y tenemos ingresos. Sí. Con los gastos no hay problema. En los ingresos tenemos los ingresos normales, observados, y los ingresos que se recibirían cuando la economía está produciendo a su potencial. Ese es un ingreso estructural. Sí. Entonces, normalmente, cuando estamos en recesión, el ingreso observado está por debajo del ingreso que normalmente recibiríamos. Y el ingreso que normalmente es el estructural. Así es, normalmente, con datos de largo plazo, con grandes tendencias, tanto el Producto Bruto Interno como de los precios internacionales. Entonces sí, ese número es sensato, pero insisto en que la meta es de 2.5% del déficit. Eso hace el gasto público procíclico. Procíclico. Procíclico, sí. O sea, entonces, aumenta cuando no debe y disminuye cuando no debe. Ese es un gasto entonces procíclico. Debería ser mayor en realidad el próximo año. No sabemos, pero así como está puesto, como te acabo de decir hace un momento, si los ingresos cayesen por algún motivo, los gastos tendrían que caer en la misma magnitud. Y eso no debería ser así. Así no debería ser, ¿no? Ajá.
Entonces, el gasto debería tener... podríamos tener el próximo año, entonces se admitiría en un caso como ese un déficit mayor. Con una regla estructural. Con una regla estructural. Pero no con la que han propuesto en esta ley de acuerdo, corregida. Interesante. Waldo Mendoza, muchas gracias por su participación en la Hora N. Fue el presidente del Consejo Fiscal del Ministerio de Economía y Finanzas. Vamos a una pausa. Regresamos ahora con Mariana Rodríguez, presidenta del CADE Educación, que ya se viene con ideas nuevas, con ideas innovadoras. Fuera de la caja, así se llama. Regresamos. Más cerca, más negocio. Macrópolis, la ciudad industrial más cerca de Lima.